Pues nada, lo primero de todo, como siempre, gracias por venir a Espacio Tercios Viejos en este pandémico mes de septiembre, con los colegios abiertos y cada vez disfrutando más de la nueva normalidad. Afortunadamente, seguimos con los eventos y en esta ocasión vienen dos autores de la editorial Trafalgar Editions, que ya creo que es el cuarto evento que celebramos con ellos, después de haber presentado por aquí varios de los libros de Fray Junípero Serra. Hemos hecho una demostración que transmitimos en directo sobre el juego Noruega 1940, con lo cual llevamos teniendo una cierta práctica con una editorial que tiene un proyecto que yo creo que es muy interesante, además cuidando como siempre mucho la calidad, lo cual siempre es muy de agradecer, y trayéndonos títulos que es cierto que puede parecer que es un clásico y que ya está todo leído sobre Austerlitz, pero siempre dándole un rigor histórico muy interesante y desde luego con un relato, con una forma de escribir que al lector le lleva a sumergirse en cómo los rusos y los austriacos pensaban que literalmente iban a darse un paseo por el campo y a hacer un picnic, y descubrieron que el emperador tenía trazado unos planes un poco distintos. Como quiero dar paso a Crisanto Lorente, que es el director de la editorial Trafalgar Editions, no me alargo más en la presentación, le cedo la palabra y adelante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a Tercios Viejos por la invitación a presentar nuestro libro de Austerlitz, la obra maestra de Napoleón. Y bueno, como ha dicho Rafa, la editorial pues intenta sacar títulos de historia militar, historia mundial militar, pero también historia, sobre todo historia de España, ¿no? En este caso es historia napoleónica y relatamos en este magnífico libro la batalla por excelencia de Napoleón. Podríamos decir con una similitud como si fuera la Blitzkrieg alemana en la Segunda Guerra Mundial, pues esto es lo mismo, pero en napoleónico, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, son varios hechos históricos que se juntan en esta edición de este libro, ¿no? Primero, es un libro en español, ¿no? O sea, en español me refiero que está hecho en lengua española por autores españoles, ¿vale? Y hecho en una editorial española, es decir, no es como lo que se viene viendo habitualmente, que es una edición de un ruso, o de un austríaco o un francés que se pasa al español y que se publica en España, ¿no? Es que hemos confluido tres cosas muy importantes, ¿no? Es que es editorial española, autor español y escritor español, por españoles, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de esta edición y de este libro, ¿no? Además, bueno, pues los autores son Juan Carlos Lozano y Raúl Bellido, que está más allá. No solamente ya no es que seamos amigos, sino que además son personas que llevan mucho tiempo en lo que es el mundo de la historia napoleónica. Juan Carlos viene del mundo del hobby y de los wargames, en el que hemos coincidido muchas veces. Raúl también, pero Raúl además es especialista en historia militar por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces yo creo que lo que atrae mucho en este libro no solamente es el tema del trasfondo histórico y la investigación que conlleva, sino además el lenguaje que se utiliza en el libro, que es muy cercano a la gente de la afición. Es decir, no es una erudición, sino que está pasado para que nosotros, gente que tenemos cierta inquietud, podamos disfrutar de lo que es el libro como si fuera una batalla, es decir, como si estuviéramos viendo una película, ¿no? Y yo la verdad es que he disfrutado mucho con este libro, y cosas tan curiosas, por ejemplo, como que tienes, la típica desarrollo del libro, que es la introducción, los ejércitos, los comandantes, tal y cual, y luego tienes además unos apéndices, que es la sanidad militar en la época y la mujer y los ejércitos napoleónicos. Dos puntos que son absolutamente magistrales para el colofón del libro, ¿no? Bueno, pues yo sin más os quiero dar la palabra, queridos amigos, y muchas gracias por este magnífico libro. Gracias a ti por darnos la oportunidad de escribirlo, que nunca nos lo habíamos planteado. Yo por lo menos no me lo había planteado jamás. Bueno, yo soy Juan Carlos y yo escribí la primera parte del libro, que es todo lo que conlleva el desarrollo histórico, el contexto político de la época, cómo estaban formados los ejércitos, los planes, hasta el desarrollo de la batalla en sí, que Raúl, como experto en historia militar, se encargó de desarrollar.
Pues como bien ha dicho Crisanto, la batalla de Austerlitz junto con la de Waterloo es la que más literatura ha arrastrado en las batallas napoleónicas. Y el libro, o sea, el título que le pusimos fue muy aposta el título. La obra maestra de Napoleón, ¿por qué? Porque es la batalla sin ninguna duda en la que Napoleón llevó su maestría al máximo, destrozando al enemigo, que cosa que nunca más volvió a suceder. Porque Jena y Auerstadt también se dio esas circunstancias, pero teniendo en cuenta que era la primera vez que se ponía a prueba la calidad de lo que se llamó la Grande Armée, tiene mucha importancia. Entonces, bueno, como todas las campañas napoleónicas, esa tercera coalición viene provocada por el fracaso de la anterior, de la segunda, que llevó al Tratado de Campo Formio que teníamos ahí antes en pantalla, y que consiguió que Francia arrancase territorios a Austria, no como propios suyos, pero creó la República Cisalpina, la República Genovesa, que después se convirtieron en República de Italia, que más tarde fue rey de Italia Napoleón, y también hizo que Suiza cayese dentro de la órbita francesa y consiguiendo controlar toda esa zona. Todo esto llevó a que los austriacos, principalmente, estuviesen bastante preocupados porque se veían incapaces de hacer frente por sí solos a lo que ya era el éxito total de la Revolución Francesa, y con el arrope de Inglaterra, como siempre, sobre todo financieramente, se lanzaron a una nueva coalición en la que se unieron también Nápoles, Suecia y Rusia, con la esperanza de truncar ese desarrollo de la República Francesa. Entonces, mientras tanto, Napoleón había empezado a formar su Grande Armée con la intención de invadir Inglaterra en lo que se llamó el Campo de Boulogne, pero que abarcaba prácticamente toda la costa del Canal de la Mancha. Y aprovechando que estaba lejos el ejército francés, los austriacos y los rusos entendieron que era el momento oportuno para intentar romperles ese dominio que estaban teniendo ya en Centro Europa. Entonces, si veis ahí, esos son los planes iniciales de los aliados, en el que se contemplan 3 ejércitos rusos al mando de Kutuzov, Buxhoden y Bennigsen. Kutuzov sería el encargado de ir a reforzar directamente a los austriacos, que tenían a su vez 3 ejércitos, el principal de Mack y 2 del archiduque Carlos y de Juan, que estarían más hacia el sur y sobre todo en el norte de Italia, mientras que los ingleses y suecos supuestamente harían un desembarco en Hannover. Todo esto, claro, implica, bueno, aparte de otro ejército que vendría formado entre rusos y británicos desde Nápoles, también para apoyar hacia el norte en lo que ya era el Reino de Italia y parte de la República Helvética. Por contra, Napoleón, para hacer frente a eso, lo que hizo fue dejar la República de Batava, lo que era Holanda, que estaba ya bajo la égida de su hermano, para controlar toda la zona de Hannover y posibles desembarcos. Dejó también otro ejército al mando de Massena en Italia. ¿Puedes ampliarlo un poco? Pues no lo sé si lo podrá ampliar. Estoy intentando, pero... Se arrastra de ahí, arrastra hacia arriba. Que no. Ahí va. ¿Así te vale? Bueno, es Breno, aunque no parezca. ¿Sabes? Bueno, es justo la zona de Austerlitz. Sí, sí, sí. Hemos ampliado. No, es que han hecho aposta. De hecho, Austerlitz está justo al lado de Brno y hoy en día se denomina Slavkov u Brno en checo, o sea que es para que os hagáis una idea de lo Sí, cerquita que yo está. creo sí que ahí lo ves bien. A ver, ahí no se reflejan los ejércitos franceses, pero por eso os estaba explicando cuál iba a ser su despliegue. Entonces, donde está en el Reino de Italia estaría Massena, para controlar tanto a los que posiblemente pudiesen llegar desde Nápoles, junto con los ejércitos austriacos de los archiduques Juan y Carlos. En el norte, como te he dicho, estarían el ejército holandés reforzado por tropas francesas. Y también se quedaría otro cuerpo de ejército francés guardando las costas del canal ante un posible desembarco británico. El resto del ejército se iría desde la costa del canal, en un primer momento hasta el Rin. Y en menos de un mes llegaron allí.
lo establecieron de tal forma que cada cuerpo de ejército siguió una ruta distinta, tanto para evitar embotellamientos como para poder suministrarse adecuadamente. Entonces, si pasas otro, Chris, creo que a la siguiente, me parece que es... Bueno, da igual, déjale. De tal forma, yo digo que confluyesen todos en el ring, pero todos siguiendo rutas distintas. Ese era uno de los principales objetivos y uno de los principales éxitos que tuvieron en el nuevo conformación que tenía la Grande Armée. Hasta el momento no se estaban estructurados como cuerpos de ejército, aunque ya existían ideas previas, o sea, no fue una idea propia de Napoleón, pero sí que él la desarrolló y la llevó al máximo. Cada cuerpo era sumamente flexible, podía tener, casi todos se componían mínimo de 1 o 2 divisiones de infantería, tenían una división de caballería, habitualmente ligera, que sería la encargada de hacer todo lo que sería hacer de pantalla para los movimientos y al mismo tiempo exploración de búsqueda del enemigo, de su posición principal y también incluso para todo lo que sea suministros, pero era muy flexible en función del papel que el emperador había pensado para cada uno de esos cuerpos. Y podían ir desde los 10.000 hombres, que era el cuerpo de ejército de Marmont, que era el segundo y era el menos numeroso, hasta los 40.000 que podía tener el cuerpo de Soult, que era el cuarto, porque supuestamente era el que iba a desempeñar un papel más duro en los enfrentamientos. Y aparte también se desarrolló lo que era la táctica del batallón carré, como lo llamaron, o el batallón cerrado, que cada cuerpo de ejército seguía una de las rutas distintas y cada uno tenía una función: vanguardia, reserva y flancos. Todo cubierto por una pantalla de caballería y buscando siempre la fuerza principal del enemigo, porque el objetivo de Napoleón siempre era llegar, si era posible, a la batalla decisiva, en la que destruía al ejército enemigo. De forma que, si el avance del ejército descubría que el enemigo no estaba donde él pensaba, y podía estar, por ejemplo, en un flanco, automáticamente su distribución cambiaba y el que cubría el flanco derecho a lo mejor de repente se convertía en vanguardia. Y todo esto intentando mantener siempre una distancia de un día de marcha, según como entendamos marcha, porque Napoleón también, sus soldados decían que el emperador hace la guerra con nuestros pies, porque se podían tirar marchas de 30, 40, 50 kilómetros en un solo día. También decía que un soldado camina sobre su estómago, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que eso ya no era tan efectivo. Los suministros no siempre daban para eso. Sin embargo, los pies de los soldados sí que daban para, ¿sabes? Para avanzar. Y aquí no se dio tanto. Pero en una de las campañas que a mí más me apasiona y que hay muy poca literatura sobre ella, que es la de Polonia 1807, ahí sí que se vio que se movían con los pies a pesar de que no tuviesen suministros. ¿Vale? Pasaban hambre y frío. Pero eso es una máxima que funcionaba en Centro Europa, por ejemplo, en esta campaña, pero tanto en el este, como se vio después en la campaña rusa, como incluso aquí en la península, eso falló estrepitosamente, ¿no? Fue una de las causas de su derrota final. Sí, la ausencia de una línea de suministro, porque además también hay que tener en cuenta que, lógicamente, como siempre actuaba la ofensiva, sus líneas de comunicación y de suministros cada vez se extendían más, con lo cual cada vez era más difícil tener una línea de suministros segura y que te facilitase todo lo necesario, y al mismo tiempo que también te restaba tropas para defender toda esa línea de comunicación. Entonces, bueno, retomamos ahora un poco. Hemos dicho que ya se han presentado en el Rin. Mientras tanto, los austriacos habían avanzado invadiendo Baviera, y una de las grandes cosas, si no la principal, por la cual fracasaron también los aliados, es que no tuvieron en cuenta que los rusos tenían un calendario distinto al resto de países aliados. Con lo cual, cuando tenían que estar, a lo mejor ya en las puertas de Viena, estaban todavía moviéndose por Rusia. Entonces, los aliados, los austriacos, encontraron que cuando ellos iniciaron las ofensivas, los rusos todavía estaban a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, Napoleón lo que intentó, y luego consiguió, fue derrotar a los austriacos antes de que llegasen los rusos, para evitar una superioridad de fuerzas
que le iba a ser negativa. Entonces, rápidamente, del Rin se desplegó hacia el Danubio, aprovechando también que Mack, que era el general en jefe de los ejércitos austriacos en ese momento, sabiendo que estaba en el Rin, intentó ubicarse en unas posiciones que le permitiese hacer frente a posibles desplazamientos franceses. Pero Napoleón lo que hizo fue alargar ese movimiento, y si en un primer momento iban a ir directamente a Ulm, se fueron a la zona de Ingolstadt, que está como unos 50-100 kilómetros más hacia el este, para cortar la posible comunicación entre el ejército ruso y el ejército austriaco, y al mismo tiempo envolver al ejército principal austriaco. Y eso fue lo que verdaderamente consiguió. Atravesó el Danubio, y parte de un cuerpo de ejército se dirigió hacia Viena y hacia el sur para tomar... Bueno, claro, esto fue lo que os he comentado antes de la distribución de los cuerpos de ejército de la Grande Armée, con las divisiones de infantería, igual que os he dicho que podían ser 2, podían llegar a ser 3 o incluso más. La división de caballería siempre tenían una artillería, tenían artillería divisional y también artillería de cuerpo, en la que se agrupaban las piezas más pesadas, que eran las que llamaban las bellas hijas del emperador, ¿sabes? Que eran las de 12 libras o más, ¿sabes? Y después solo una anécdota, que me acuerdo una vez que Crisanto nos preguntó, no sé si era para el desarrollo de algún juego similar, que le explicáramos cómo se distribuía el ejército napoleónico, ¿no? De la época, no solo del francés, sino también, bueno, no sé si el británico o el español, no recuerdo bien. Y decía, bueno, ¿cuántas divisiones, cuántos batallones, cuántos regimientos tenían? Y le dije, bueno, mira, siéntate, pide unos cafés y te vamos a empezar a explicar cómo funcionaba, porque claro, es que Juan Cara antes os estaba comentando, 2 divisiones de infantería, una de caballería ligera, pero claro, eso era por norma, pero es que la norma se incumplía por sistema, es decir, la norma era incumplir la norma, ¿no? Entonces recuerdo mucho esa pregunta que nos hiciste, porque dije, bueno, esto es imposible de responder, y luego también dependía del año, dependía de la campaña. Sí, porque es que además no solo es lo que dice Raúl, sino que después la composición de las divisiones no era uniforme en todos. Una división podía tener 2 brigadas, pero podía tener 1, o podía tener 3. Y cada brigada podía tener 2 regimientos, pero podía tener 3, o podía tener 4. Y al mismo tiempo, cada regimiento se componía teóricamente de 2 batallones, porque el tercero hacía de depósito. Se quedaba en Francia para el tema de reclutas, entrenamientos y demás. Pero también podía darse el caso de que estuviesen los 3 en campaña. Bueno, y es que en 1815 se llegó a componer de 6 batallones. Claro. Es decir, o sea, depende del año también. Y a su vez, cada batallón supuestamente tenía 9 compañías. Pero, a saber, porque a lo mejor una compañía tenía 40 hombres en un momento dado. O sea, que es todo para dar una norma general de lo que podía ser. Pero dentro de eso podéis hacer todas las mezclas que queráis, porque todas las mezclas están contempladas. Todas. Incluso no tener caballería, división de caballería. O incluso tener un único regimiento. No te digo que es que esto es el ideal, por decirlo de alguna manera. Eso sería el ideal de la composición de un cuerpo de ejército. Pero de ahí a la realidad hay un abismo inmenso que lo podéis rellenar como os dé la gana. A ver, o sea, que es que yo digo que intentamos dar una idea general de lo que era la composición de los cuerpos de ejército, que de hecho todavía los aliados no estaban compuestos así. Los aliados se distribuían en lo que se llamaban columnas, que también constaban de infantería, caballería y artillería, también variada, pero su funcionamiento, su organización no era para nada comparable a esto. Para nada comparable a esto. De hecho, en el libro mencionamos, no sé si era de otro autor, de que tomamos la reseña, de que se daba el caso de que el mismo jefe de una columna había momentos que no sabía en absoluto las tropas que tenía a su disposición. Y además, en el ejército ruso, el Estado Mayor era tan pésimo que cuando se juntaban con los austriacos, quienes daban las órdenes era el Estado Mayor austriaco. Otra cosa es que después los oficiales rusos les hiciesen caso. Y eso también, el Estado Mayor podía decir misa y después los generales rusos decían que los austriacos a ellos no
que no les tocase las narices, que no se hacía ni puñetero caso. Entonces, bueno, retomando lo que os decía, una vez que habían llegado ya a la zona de Ingolstadt y demás, Massena seguía reteniendo a los austriacos en Italia para evitar que fuesen hacia el norte, una vez que ya habían descubierto los movimientos franceses, que uno de ellos pudo haber cambiado bastante a lo mejor la campaña, porque el cuerpo de ejército de Bernadotte, el primero de ellos, al dirigirse a su zona, a la zona destinada, atravesó territorio prusiano. Y eso, en Prusia, que en ese momento todavía estaba dubitativa de si entraron otro o no en la coalición, estuvo a punto de unirse, con lo cual hubiesen sido entre 150.000 y 170.000 soldados más en el flanco izquierdo francés, prácticamente sin oposición, y hubiese sido comprometido. Pero no se decidió el rey Federico a unirse, cosa que benefició claramente a Napoleón y que evitó, al menos durante un año, la destrucción de su ejército, porque al año siguiente ya se encargarían de, en Jena y Auerstadt, de destruirle. Entonces, obviamente, cuando hablamos de Austerlitz, igual que puedes hablar cuando hablas de Borodino, cuando hablas de Leipzig o de cualquier otra batalla, siempre se habla de la batalla principal de lo que fue la campaña completa, pero lógicamente hubo otras muchas más batallas que tuvieron mucha importancia. ¿Ves? Ese es el avance que os he comentado, que era entre el Rin y el Danubio. Si os fijáis, salvo el sexto cuerpo de Ney, que fue directamente hacia donde se encontraba el ejército principal austriaco para fijarle, el resto fueron todos hacia el este, porque Kienmayer, que es un cuerpo, lo hemos puesto cuerpo de ejército, los símbolos tácticos del cuerpo de ejército, aunque era una columna bastante débil, no consiguió evitar que cruzasen el río por ninguno de los sitios, ¿sabes? Entonces, si sigues, Crisanto, mira a ver la siguiente, a ver si es la batalla de Elchingen, puede ser. Sí. ¿Ves? Entonces, hubo varias batallas importantes, pero la principal posiblemente fue esta, antes de la rendición, la capitulación del ejército austriaco en Ulm, que fue la batalla de Elchingen, porque de esa manera consiguió volver a atravesar el sexto cuerpo de Ney, el Danubio, hacia el norte, para copar por esa zona a Ulm, la ciudad de Ulm, donde se había ubicado el ejército principal austriaco de Mack, y con una sola división, porque la otra, la de Mahler, que se ve más al sur, en la esquina de inferior derecha, no participó realmente en la batalla. Con unas fuerzas muy inferiores, y ocupando los altos, además, los austriacos, los franceses fueron capaces de desalojarlo y hacerle retroceder de nuevo. Y además, en esta batalla, Ney hizo gala de su principal característica, si no la única característica, que era su valor, osadía y adelanta al toro, o sea, directamente. Se puso a cruzar directamente el puente bajo el fuego de la artillería y la fusilería austriaca, seguido de sus hombres, y como os digo, desbarató totalmente a las fuerzas prusianas. Entonces, el siguiente ya será seguramente la del cerco de Ulm. Entonces, como veis, Ney ya estaba al atravesar el Elchingen, ya se dirigió directamente hacia Ulm, mientras que el resto de cuerpos de ejército, como Lanz, Marmont, se encargaban de rodear más hacia el sur, y Murat y la división de Dupont hacia el norte, para copar totalmente al ejército austriaco. De ese ejército austriaco, esa división... Este Dupont nos sonará, ¿no? Supongo que os sonará Dupont, porque, bueno, sí. Luego tuvo una actuación muy destacada, ¿no?, en Bailén. Sí. Pero no hay que ver que muchos de estos generales luego estuvieron aquí en la península, es algo que luego querría comentaros, ¿no? Muchísimos, la mayoría. Y ya también, como nota curiosa, aparece Bailén en el Arco del Triunfo de París. Pero bueno, eso es otra historia que se contará otro día, ¿sabes? Entonces, la división que aparece arriba al norte, de austriaca, de Fernando, era, digamos, el lugarteniente de Mack, pero había una muy mala relación entre ellos y los planes que había determinado el general en jefe, que además había iniciado una reforma en el ejército austriaco, que lo único que hizo fue todavía enmarañar más toda su situación.
porque pretendía cambiar el número, la composición de las compañías, etc. Entonces, la mayoría de tropas que se fueron hacia el norte era caballería, que intentó llevar hacia Praga y después no llegaron a formar parte del ejército que se enfrentaron con los franceses en Austerlitz. Y Murat fue el encargado con la caballería de reserva de perseguirles. Entonces, todo esto que se ve aquí, la conclusión fue que sin disparar un tiro prácticamente todo el ejército de Mack se rindió. Con lo cual, el ejército principal austriaco había dejado de existir. El principal en la zona, porque en realidad el que tenía más tropas era el del archiduque Carlos, que estaba en Italia. Pero ya prácticamente todo esto ya les impedía dirigirse hacia el norte para poder ayudar en algo. Entonces, esto lo que provocó también, cuando llegó a oídos de los rusos, es que pararon su avance. No siguieron hacia la zona de, en teoría, tenían que unirse con el ejército austriaco. Entonces, Kutuzov lo que hizo fue dar marcha atrás y le empezaron a perseguir los franceses. En un primer momento, además, Napoleón renunciaba totalmente a Viena. No lo consideraba un objetivo militar. Sí político, pero no militar. Y de hecho, cuando se desviaron parte de las tropas francesas de Murat y de Lannes, que lo conquistaron también con una treta que editamos en el blog de la web de Raúl, de El primer edecán, con una treta en el que los dos mariscales se acercaron al principal puente de acceso a Viena, tranquilamente charlando, dando un paseo, hasta que las tropas austriacas que protegían el puente les detuvieron. Entonces les hicieron creer que es que se había firmado la paz entre ambos países. Y entonces, en ese intervalo de tiempo, una compañía de granaderos franceses se hizo con el control de la ciudad y conquistó la ciudad con un depósito de armas inmenso, suministros y demás. Pero, como digo, no era un objetivo de Napoleón conquistar Viena en ese momento. Su objetivo era, ahora, perseguir a los rusos, si era posible evitar que se uniesen con los pocos austriacos que quedaban, y si es posible también destruir al ejército ruso. Ese era su principal. Entonces, si sigues, por favor, Pisando. Durante la persecución, Kutuzov siempre se le dio muy bien el mantener esa distancia con el enemigo. Hubo un momento en que tuvo una oportunidad en que la división de Gazan se había quedado aislada al norte del Danubio y vio la oportunidad de poder destruir una unidad francesa. Entonces se detuvo y, haciendo un movimiento a través de toda esa zona montañosa que se ve ahí reflejada, que por cierto tengo que señalar que los mapas son auténticos, pertenecen a la encuesta militar austríaca de 1836, o sea que son mapas reales sobre los que nosotros después hemos hecho nuestra composición, ubicando tropas, movimientos y demás. O sea, son los mapas, pero los mapas son los reales que confeccionó el ejército austriaco en aquella época para sus campañas y para tener cartografiado sus dominios, ¿no? Entonces nos pareció muy adecuado para representarlo en el libro, porque de hecho, pues probablemente no evidentemente estos mapas, hubo una primera encuesta, pero los mapas no nos convencieron tanto. Pero sí, porque además era bastante anterior a esta época. Esto era lo más cercano a la época en la que se relata el combate. Podemos decir que serían muy similares a los mapas que utilizaban los generales en aquella época, ¿no? Entonces esto nos convenció que podía ser muy interesante el plasmarlo en estos mapas, ¿no? Entonces, como os decía, vio la oportunidad de intentar destruir a la división de Gazan al haberse quedado aislada. Lo que pasa que, bueno, dado precisamente al entrenamiento que habían tenido durante casi 2 años en Boulogne, consiguieron, a pesar de que, como veis, las posiciones iniciales y finales de la división de Kazán se vieron empujadas hacia atrás, lógicamente, sobre todo por la superioridad numérica rusa, pero la llegada de la división de Dupont, del famoso Dupont otra vez, ¿sabes?, consiguió evitar la destrucción de esa división. Este fue el principal enfrentamiento que hubo en toda esa persecución antes de Austerlitz. Hubo otros, pero fueron sobre todo batallas para retrasar, que era el director de orquesta ruso en ese momento, era Bagration, que también se destacó siempre por ser muy eficiente en todo ese tipo de combates, de fijar al enemigo, de retrasarlo para evitar que llegase al ejército principal
aliado. Entonces, pero no llegaron a ser de la importancia de esta, o de la importancia que pudo llegar a tener esta. Porque si hubiese destruido la división de Kazán, posiblemente el ejército ruso pudiese haberse movido libremente por todo el norte del Danubio y complicado la vida a Napoleón. No sabemos si el resultado hubiese sido distinto de la campaña, pero es una batalla que tuvo su importancia. Si pasas... Y aquí ahora llegamos ya, visto que Napoleón el ejército francés no era capaz de capturar al ejército ruso y de obligarle a una batalla, llegó un momento en que tuvo que detener a las tropas porque estaban exhaustas. Tened en cuenta que entre agosto, que se empieza a movilizar desde las costas del canal, en octubre estaban ahí. O sea, en 2 meses, en poco más de 2 meses, habían recorrido una distancia inmensa. Habían combatido en 3 o 4 batallas. Entonces el ejército francés estaba agotado. Entonces decidió detenerse en la zona de Austerlitz. El ejército francés llegó incluso un poco más allá. Pero precisamente decidió en esa zona porque al pasar por allí, en unas jornadas anteriores, Napoleón literalmente les dijo a sus generales: observen bien esta zona porque va a ser un campo de batalla. O sea, él ya había elegido el sitio donde quería combatir. Y a partir de ahí trazó su plan. Se lo tenía muy claro. Y de hecho, a partir de aquí, todo fueron tretas para intentar arrastrar al combate a los aliados. Entonces, este es el plan de combate de los aliados, que supuestamente pensaban que la posición del ejército francés estaba bastante más al norte de donde en realidad estaba. Entonces, todas esas columnas que veis ahí, la primera, segunda, tercera, etc., que era el equivalente a los cuerpos de ejército, como antes he comentado, pretendían rodear por el sur, mientras fijaban en el este a la fuerza francesa para cortar supuestamente su línea de retirada y coparles. Sin embargo, si pasas a la siguiente, este era el plan francés. En el plan francés, la fuerza principal que supuestamente los rusos pensaban que estaba aquí, en realidad la fuerza principal estaba aquí, con Lanz situado aquí para evitar las llegadas de los rusos, Murat con la reserva de caballería y el cuerpo de Bernadotte y Soult, y también reforzada por la división de granaderos de Unidad, que la división de granaderos era que quitaban las compañías de granaderos o carabineros, en caso de que fuese infantería ligera, y las agrupaban en regimientos específicos de granaderos, que supuestamente tenían mucho más entrenamiento, el mejor equipamiento posible y mucha más elan, mucha más, ¿cómo definirlo, Raúl? Sí, como un espíritu de espíritu cuerpo, de ¿no? lucha, por Sí, decirlo de sí. alguna manera. Sí. Entonces Napoleón designó aquí, puso aquí a las partes más débiles de sus tropas, porque era una división del cuerpo de sur y lo que llegaba del cuerpo de Davout, que venía desde Viena, y que se pegaron una paliza considerable para llegar. De hecho, solo llegó una división de todo el cuerpo de Davout. Sí, recorrieron, si no recuerdo mal de memoria, 76 kilómetros en 26 horas, Sí. diría de memoria. Más o menos. Daos cuenta lo que es andar 76 kilómetros en un día. ¿Cómo llegarían también para el combate? Y aún así tuvieron la Sí, actuación probablemente más destacada Más de... decisiva de la batalla. Porque puso aquí lo más débil, intentando que los aliados atacasen ese punto, precisamente. Y dejasen libre toda esta zona, que es los Altos del Pratzen, que es bastante famosa, no por su altura, porque no era tampoco una cosa excesiva, pero sí que permitía dominar todo el centro del campo de batalla. Todo. Entonces, fue tan inteligente o tan visionario que ya previó dónde iban a atacar los rusos, cuál iba a ser su plan de ataque, de forma que atacasen a su punto más débil, para que su punto más fuerte atacase el centro, le rompiese y rodease a esa zona, que era donde estaba la mayoría de tropas aliadas. Entonces, ahí ya es el final de lo que es todo el desarrollo hasta llegar a la batalla, y ahora la batalla os la comenta Raúl. Dime. Una duda ahora para que no tenga
Dime. ¿Es verdad que Napoleón en este plan se basó en la táctica de Alejandro Magno en Gaugamela, que según él había leído, o es algo pues meramente algo literario? Yo al menos no he encontrado ninguna referencia al respecto. Por el tipo de Le di- envuelve y... Yo al menos en la documentación que nosotros hemos consultado, Ujú. que ha sido bastante amplia y ha sido rusa, inglesa, alemana, francesa, no hemos encontrado ninguna referencia a ello. Ah, vale. No hemos, pero es posible, pero Ah. vamos, referencia ninguna. ¿Es verdad que Napoleón copiaba a César en cuanto a velocidad? Dicen que siempre lo admiraba en eso. Sí lo admiraba, pero yo creo que también la gran diferencia táctica, militar, armas y demás, no sé hasta qué punto, sinceramente. No sé hasta qué punto. Desde luego Napoleón admiraba a César y los romanos, puesto que copió su simbología, ¿no? Solo hay que ver el águila imperial, que básicamente es una copia de la que utilizaban las regiones romanas. Algo evidente. que no os he comentado, precisamente, era que Napoleón siempre pensaba que si no tenía un título hereditario iba a estar luchando toda su vida. Entonces, el erigirse como emperador no solo era por decir soy el emperador de Francia, sino porque él supuestamente pensaba que al ser emperador se iba a aproximar al resto de monarquías europeas y iba a estar menos amenazado. ¿Sabe? Entonces, por eso, uno de los motivos que se nombró emperador justo un año antes de esta batalla, pues se cumplió justo un año antes, y fue cuando, hemos dicho, creó todo esto del cuerpo de ejército y demás, y la entrega de las águilas, que era el bien más preciado de cualquier regimiento. De hecho, si un regimiento perdía el águila en combate, no recibía otra hasta que por méritos se redimía. Por méritos podía ser conseguir trofeos del enemigo, banderas y demás, o combatir de tal manera que se ganase el derecho de volver a tener otro águila. ¿Era peor que la muerte, perdón? Sí, para ellos sí. Igual que la legión romana. Para ellos sí. De hecho, hay varios cuadros en los que se ve como el 14 de línea, creo que fue en esta el 14 de línea, que lo perdió, cómo se ve cómo intentan llevarse el águila para no perderla. Y todo el combate se centró sobre el águila del regimiento. Todo el combate. Reminiscencias de Teutoburgo ahí. Sí, todo el mundo, rusos iban a por ello y nosotros para evitar que se la quitase, pero todo se centraba en el águila. ¿Eso los austríacos y los rusos lo sabían? No sé si lo sabían, pero hombre, siempre capturar la enseña del enemigo siempre era un premio bastante importante. De hecho, en las batallas, a lo mejor aquí al final hay una de las imágenes que veréis que se llama la cabalgada, que es las tropas napoleónicas de caballería desfilando delante del emperador con todos los estandartes tomados a los aliados, pero eso no significa que los franceses no perdiesen. También águilas y estandartes. ¿Sabes? No lo mismo el águila que el estandarte. O sea, un regimiento tenía sus estandartes, pero también tenían su águila, que es distinto. ¿Sabes? Entonces, no quiere decirse que no perdiesen. También, a lo mejor en una batalla podrían haber perdido ese águila y a lo mejor 3 banderas. Pero claro, es que los demás habían perdido 30. ¿Sabes? Sí, bueno. Y ahora ya cedo la palabra a Raúl. De hecho, el tema del águila tuvo su controversia, porque al principio repartió un águila por batallón. Y como ha comentado Juan Carlos, un regimiento tenía varios batallones. Como se empezaron a perder más águilas de las deseables, aun a pesar de tantas victorias, lo que hizo Napoleón es reducir a un águila por regimiento. Y solo el primer batallón del regimiento tenía su águila, de manera que era más costoso que el enemigo la capturara, para que veáis esa importancia de las águilas, ¿no? De hecho, bueno, nosotros hay una, en el Museo Naval hay un águila, que bueno, en realidad se capturó en un barco, si no me equivoco, por eso está en el Museo Naval, y que yo recuerde es la única que hay en España, o sea, para que veáis lo difícil que era conseguir un águila, ¿no? Durante toda la Guerra de la Independencia, que es un poco lo que yo más tengo en mente ahora, pues diría que se capturaron 10 o 12 águilas, como mucho, ¿eh? Daos cuenta que fue una guerra que duró 6 años aquí en la península, o sea, que era muy costoso y era un trofeo valiosísimo, ¿no? Cuando se capturaba alguno, por ejemplo, se me viene a la mente en los Arapiles, que se capturaron 2,
se llevaron a Londres, porque al fin y al cabo bueno, fueron los británicos, escoceses más en concreto, y uno de los portugueses, pues se llevaron a Londres y aquello fue una fiesta nacional, para que os deis cuenta de la importancia que tenían las águilas, ¿no? Pues aquí también se perdió alguna, claro, daos cuenta que una batalla no es simplemente el que un bando arrase al otro y se quede con todas sus banderas o con prisioneros, sino que había prisioneros de los dos bandos, había pérdidas de enseñas de los dos bandos, porque bueno, en un lugar concreto pues podía darse una ventaja momentánea a uno de los dos bandos. Bueno, y centrándonos un poco, mira, esta imagen es muy bonita, ¿no? Esa es la que os comentaba de la cabalgada, Sí. en la que se ve a las tropas de caballería napoleónica desfilar delante del emperador, que le veis ahí a la izquierda, con todas las enseñas tomadas al enemigo. Hay una carpeta. Bueno, mientras voy comentando, yo soy Raúl Bellido, me vuelvo a presentar porque lo mismo ya se os ha ido el nombre de hace tanto tiempo, y yo soy especialista en historia militar y soy guía de campos de batalla napoleónicos. Pues aquí lo veis, el roll-up, ¿no? El primer edecán es el nombre que me hago llamar, si me queréis buscar en redes sociales, y yo lo que enseño son campos de batalla de aquí de nuestra guerra de independencia. Evidentemente, quizá en un futuro podamos ir a ver Austerlitz, sería un sueño casi. De momento, pues estamos viendo campos de aquí más cercanos, Somosierra, Talavera, Arapiles o Madrid del 2 de mayo, ¿no? Yo, aparte de que como amigo suyo, yo me he recorrido el campo de batalla de los Arapiles con él, que fue el primero que mostró. Y os puedo decir que a pesar de todos los años que llevo metido en esto y leído de todo, no hay nada como estar ahí para haceros una idea de lo que es. Y de cómo, y tú puedes pensar, si ves un mapa, dices, ¿cómo es posible que el francés no vio llegar por esta zona a este tío o a este regimiento? Pero es que te das cuenta de que cualquier loma en esa época estaba ocultando el movimiento del enemigo y se podía llevar la sorpresa de su vida. O sea, hasta que no estás ahí no te das cuenta realmente de lo que era dirigir tropas en esa época. Parece increíble, pero y los Arapiles es bastante llano, tiene un par de alturas. Sí. El Arapil chico es grande y alguna otra más que no es precisamente montañosa, pero es impresionante, de verdad, verlo y haceros una idea de lo que era aquello. Bueno, en concreto, ya yendo a esta batalla, daos cuenta que este mapa, que a mí me parece muy bonito, pues evidentemente le es muy difícil reflejar esos altos del terreno, ¿no? Que en los Arapiles pues tienes al fin y al cabo, no sé si habéis estado, un par de alturas muy representativas, pero que el resto del terreno pues parece como muy llano, ¿no? En concreto Austerlitz también es un poco así, tiene sus colinas, pero son colinas como muy suaves. De hecho, los altos del Pratzen, que aquí están en esta zona, ¿no? Aquí hay un pueblo que se llama Pratze y más o menos están al sur del Pratze, ¿no? De ese pueblo, que es esta zona de aquí, ¿no? Para que os ubiquéis. Luego había otros altos que estaban aquí, en Stare Vinogradi. Y más o menos el resto del terreno, pues claro, tenía sus alturas, pero es muy difícil representarlo en un mapa. Y de esta manera, por ejemplo, podemos decir que las divisiones del cuerpo de Soult, que estaban, fijaos cómo estaba dispuesto, ¿no? El cuerpo de Soult estaba una división aquí, la de Legrand, luego estaba Saint-Hilaire y Vandamme, estaban muy dispersas. También hay que pensar los kilómetros que había entre una y otra, ¿no? Cómo se podía coordinar eso en aquel tiempo, pues es otro motivo de reflexión, ¿no? También. Bueno, pues daos cuenta que estas dos divisiones de Vandamme y Saint-Hilaire estaban en un bajo, ¿no? Evidentemente, si tú ves en un mapa, te es muy difícil imaginar que estas tropas de aquí no estaban viendo a estas divisiones. Cuando tú en el mapa, como tenemos esa vista de Dios, ¿no? O modo pájaro, pues evidentemente te parece todo claro y meridiano, ¿no? También es cierto que la niebla estaba muy presente, ¿no? en aquel día y ocultaba muy bien todas estas tropas. Es algo con lo que también contó Napoleón, ¿no? Que también, perdona Raúl, un momento, precisamente por eso Crisanto eligió esta portada. Dar una idea de lo que era, cómo comenzó la batalla. Es una portada que a mí me parece muy bonita porque, bueno, no da una imagen muy militar, pero creo que es muy probable que al comenzar el día, antes de los disparos, todos los presentes en esta batalla vieran algo similar a lo que hay en esa portada, ¿no? Entonces es como muy evocador, al menos para mí. Bueno, como digo, como ya ha comentado Juan Carlos, también el grueso de las tropas francesas estaban en esta zona, ocultas por la niebla, y habían dejado una pantalla muy ligera
en el arroyo, guardando un par de pueblos que luego a lo mejor os suenan, que son Ternitz y Sokolnitz, ¿no? Que es donde empieza esta batalla. El plan de los aliados, como ha comentado Juan Carlos, pues sería romper por esa zona y envolver. Es cierto que aquí hubo una controversia grande entre los mandos, porque daos cuenta que esta batalla también es llamada la batalla de los tres emperadores, por algo, ¿no? Porque aquí estaba Francisco I de Austria, estaba el zar Alejandro y estaba, por supuesto, Napoleón, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando hay tantos egos, pues es muy difícil de llegar a acuerdos, ¿no? Y sobre todo se producen imposiciones. Esto es lo que ocurrió también este día de la batalla. Y aunque al mando nominalmente de todas las tropas aliadas estaba Kutuzov, por cierto, Kutuzov es como se pronuncia en ruso, ¿no? Que también esto es algo que ya aprovecho, ¿no? Que, como bien ha comentado Crisanto, es el primer libro escrito en español, y esto lo hemos querido plasmar también en el sentido de que muchos de los libros que nosotros leemos en español son traducciones, menos del ruso. Hay veces que son traducciones del francés que se han traducido del ruso, o que son del inglés. Bueno, hay varias traducciones. Cuando nos llega a nosotros aquí la transliteración, es decir, sobre todo del ruso o del alemán, lo que ocurre es que Kutuzov, pues lo vemos escrito Kutuzov, ¿no? Y en realidad se dice, bueno, lo vemos Kutuzov o Kutuzov, terminado en F o terminado en V, pero acentuado en otro lugar. Bueno, esto, claro, hay unas reglas de transliteración, que es coger el alfabeto cirílico y traducirlo de alguna manera al español. Bueno, eso lo hemos seguido también, hemos seguido esas reglas. Yo en su día estudié ruso y eso también pues, me ha dado cierto conocimiento de todo esto, ¿no? Sí, es que además son las normas que se utilizan en las traducciones en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo, sí. Que utilizan para la traducción en castellano en el Parlamento Europeo. De hecho, hay algún nombre, por ejemplo, Dokturov, ¿no? Sí. Dokturov, que es con J, ¿no? Dokturov con J. En todos los libros lo veréis con K o con KH, etcétera. Que a lo mejor son pequeños detalles, pero bueno, lo hemos querido hacer bien, ¿no? Hemos dicho, si esto en realidad en español se pone con J, pues vamos a ponerlo con J, ¿no? También nos arriesgamos a que la gente que lo vea diga, bueno, estos tíos lo han puesto de una manera que no es la habitual, no se han equivocado. Bueno, pues también hemos puesto ahí el por qué. ¿No? Bueno, por continuar, las columnas lo que trataban era de envolver, y Napoleón, la verdad es que, bueno, no, lo que os comentaba era el choque de egos, ¿no? Kutuzov, que era quien debía estar al mando nominal de este ejército, al final se vio sobrepasado, ¿no? Y sobre todo fueron los asistentes del zar, ¿no? Los edecanes del zar, los que insistieron en que se llevara una táctica muy, muy ofensiva, que Napoleón estaba dando muestras de debilidad y que lo que tenían que hacer era aprovechar esa oportunidad para acabar con el ejército francés, ¿no? Kutuzov, que al fin y al cabo era perro viejo. Perdón un segundo, Raúl. Sí. Precisamente una de las tretas que utilizó Napoleón para empujar a atacar, la noche anterior se dedicó a ir revisando las líneas francesas, y cuando llegó, que de hecho casi estuvo a punto de caer prisionero de los cosacos, y cuando llegó a la zona de acantonamiento francés, le recibieron con antorchas para celebrar justo el aniversario de su coronación. Y eso hizo pensar a los aliados que los franceses se estaban retirando, que las antorchas eran para iluminarse el camino y que se estaban retirando. Es una anécdota que también les impulsó a atacar. Bueno, pero está muy bien traída, porque yo, claro, comentaba que los aliados se pensaban que Napoleón estaba dando muestras de fraqueza, ¿no? Y es precisamente por esto, porque como bien ha comentado Juancar, el ejército francés había avanzado un poco más en el camino hacia Olmütz, ¿no? Este camino de Breno a Olmütz, que es este que vemos por aquí. Ahora se ve regular, pero en el libro evidentemente sí. Todo esto se ve. Y Olmütz queda algo más arriba de la esquina derecha. Claro. Bueno, este era el camino principal, era el camino que siguió en una retirada inicial Kutuzov, y luego volvió hacia acá. Napoleón se fue retirando, mostrando esa debilidad, hacia esta zona que, como ya sabemos, había elegido para este combate. Es decir, si lo hemos llamado la obra maestra de Napoleón es porque realmente, si en algún momento brilló Napoleón, que yo creo que brilló en algunos sitios más, pero el mejor momento de Napoleón fue aquí, porque hizo caer en una trampa endiablada no a Kutuzov, porque no sabemos cómo hubiera sido, ¿no? Que él, yo creo que se escabulló un poquito de su responsabilidad también, ¿no? Pero bueno, sí por lo menos a los que finalmente diseñaron este plan.
¿Cómo se desarrolló la batalla? Por ir un poco al grano. Sí. Esa es ya la conquista de... No, ese es en los movimientos iniciales. Ese, en el anterior mapa vale, que habéis visto, eso hay es. una columna que era la de Liechtenstein, que estaba compuesta prácticamente totalmente de caballería. Y en realidad durante la noche se ubicó en un sitio que no le correspondía. Eso es. Entonces, al iniciar la mañana y darse cuenta del error, se tuvo que desplazar hacia el norte. Esta columna que vemos aquí, que era de caballería, con lo cual retrasó el despliegue, el avance de otras columnas que se iban a dirigir hacia el lugar del combate inicial. Ya pasa al siguiente. Eso es. Y este sería ese combate que hemos comentado, ¿no? Por las dos localidades de Telnitz y Sokolnitz. Esto es un combate que duró prácticamente todo el día. Hubo diferentes momentos en que los austriacos y rusos, bueno, aquí está blanco los austriacos, no lo hemos comentado, en verde los rusos, en azul los franceses. El pueblo de Telnitz cambió de manos durante varios días, durante varias veces ese día. Sokolnitz también. Sokolnitz además tenía un castillo, bueno, se llama castillo en la historiografía, aunque en realidad era como un gran granero. Si veis una imagen, pues era como un granero de varias plantas, que es algo que no estamos acostumbrados aquí, no tenemos, y claro, hay que nombrarlo de alguna manera, pero es curioso y también es muy interesante verlo in situ, ¿no? por descubrir que bueno, se vivía de otra manera y tenían otra nomenclatura, ¿no? Bueno, pues en este momento inicial se ataca sobre ese pueblo que es la parte sur de ese mapa que hemos visto anteriormente, ¿no? Como digo, hay varios refuerzos durante el día. Aquí bueno, se van comentando mediante los números, ¿no? Cuáles son los diferentes regimientos, qué es lo que va ocurriendo en los pueblos. Y mientras se están enzarzando allí prácticamente más de la mitad del ejército austroruso, porque daos cuenta que se destacan 3 de las columnas, lo que hace Napoleón es dar la orden del ataque a los Altos del Pratzen, ¿no? Que es este avance que vemos aquí de Saint-Hilaire y de Vandamme, ¿no? Vandamme era uno de los generales que solía ir en vanguardia para Napoleón siempre que era posible. De hecho, Napoleón llegó a decir de él que si algún día tenían que enfrentarse con Lucifer, quería que Vandamme mandara su vanguardia, ¿no? Para que veáis la confianza que tenía en él. También luego dijo que si hubiera 2 Van Dammes había que matar a uno, ¿no? Porque parece ser que era inaguantable el tipo, pero bueno, en fin, tenía sus virtudes militares, ¿no? Fijaos aquí también, por ejemplo, con Saint-Hilaire, si no me equivoco, iba un general que fue Thibaut, ¿no? Un general de brigada, que fue uno de los que tomó los Altos del Pratzen. Antes os comentaba que muchos de estos generales estuvieron luego aquí en la península, ¿no? Por ejemplo, Thibaut fue gobernador militar de Castilla la Vieja, también de la zona de Salamanca, ¿no? Aquí era general de brigada, luego ya llegó aquí como general de división. Fegué, por ejemplo, que también es uno de los que ataca aquí, muere en la batalla de los Arapiles, para que tengáis una idea también de cómo es esta relación, ¿no? Yo de hecho estuve investigando después un poquito de todos estos regimientos que atacan los Altos del Pratzen, ¿no? Porque parece como el lugar más emblemático de la batalla. Uno de los principales, aunque yo creo que Sokolnitz, el pueblo de Sokolnitz es más crucial, pero bueno, evidentemente los Altos del Pratzen, el sol de Austerlitz, ¿no? Que es también una de las imágenes más notables, que según están avanzando los franceses, pues se encuentran con que abre un poco la niebla y ven ese sol, ¿no? Y ese sol lo que da origen a ese sol de Austerlitz, ¿no? Pues todos estos regimientos que atacan aquí, yo estuve investigando y creo recordar que todos estuvieron aquí en la península, ¿no? Es decir, que la Guerra de Independencia fue uno de los teatros principales de las guerras napoleónicas, ¿no? Porque hay muchas veces que pensamos que fue un teatro secundario, que aquí no estuvieron los mejores mariscales. Bueno, eso hay que quitárnoslo de la cabeza. La Guerra de Independencia, o sea, la Guerra Peninsular, para Napoleón fue uno de los, bueno, ya sabemos que fue uno de sus úlceras, ¿no? Su úlcera junto con Rusia, y que contribuyó a su caída, pero es que además mandó aquí sus mejores unidades. No hay que pensar, sí que, por ejemplo, sabemos que inicialmente en Bailén pues sí que había tropas más bisoñas, pero con el paso del tiempo, las mejores unidades, las que tomaron los Altos del Pratzen, estuvieron aquí en la península. ¿Vale? Bueno, como digo, atacan estos Altos del Pratzen, que eran en realidad 2 alturas, el Stary Vinograd y Pratzen,
Y aquí, en realidad, todavía había algunas tropas aliadas, sobre todo porque se habían retrasado por ese Con el movimiento de la columna de caballería. por ese movimiento que ha comentado de Liechtenstein, ¿no? del general austriaco de caballería. Entonces aquí se encontraba Kutuzov y fue capaz de reorganizar un poco las tropas y de plantar un poco de batalla en estos altos, ¿no? Es cierto que Napoleón no se pensaba esto, pero bueno, también sabemos que ningún plan es perfecto ni sobrevive al contacto con el enemigo, ¿no? Pero es cierto que finalmente se hicieron con estos saltos y eso fue crucial, ¿no? Porque habían conquistado el centro del campo de batalla y habían roto en dos al ejército aliado. A partir de ese momento, en realidad hubo todavía mucho más combate, pero el desenlace tenía prácticamente solo una posibilidad, ¿no? Aquí vemos ese ataque, ¿no? a los altos del Pratzen, que están aquí, ¿no? Esta zona más sombreada, y al Starifrinafabi, que es esta zona de aquí. Cómo estuvieron atacando los franceses. Sanilag atacó el Pratzen y Van Damme atacó el Starifrinafabi, y cómo todavía plantaron cierta batalla, sobre todo los austriacos, ¿no? Los rusos también. De hecho, luego hubo unos refuerzos austriacos, los rusos se reorganizaron detrás, fueron capaces de estar durante cierto tiempo conteniendo a los franceses. De hecho, incluso de esas columnas que se habían ido hacia Sokolnitz, hubo un general que, por cierto, era francés, un emigrado, que era Langeron, que se dio cuenta de que lo crucial de la batalla no estaba allí en el sur, sino que estaba aquí en el centro. Pudo traer ciertas tropas, pero al fin y al cabo, bueno, el desenlace fue que los franceses tomaron ese centro del campo de batalla. Esto es más al norte, mientras en el sur y en el centro se estaba desarrollando, como hemos visto. En el norte realmente no fue una zona decisiva, ¿no? Es cierto que aquí estuvieron las tropas de Lannes, ¿no? Y sobre todo también la caballería de Murat. Aquí estaba el famoso Santón, que a lo mejor también os puede sonar, que es la zona en la que inicialmente estuvo Napoleón observando el campo de batalla. Esto sí que era un alto bastante notable y desde allí tenía una visión muy clara, ¿no? Normalmente, si vais a un campo de batalla, subiros a lo alto, ¿no? Que es donde se subían los generales, evidentemente para tener una visión más diáfana, ¿no? Bueno, pues aquí hubo un choque frontal. Fijaos, este es el camino que os comentaba antes de Breno a Olmütz, y aquí hubo un choque más frontal. Los rusos trataron de envolver por el norte, me trago a mí mismo, ¿verdad? De envolver por el norte y atacar el Santón desde el norte. Tuvieron un cierto éxito inicial, pero finalmente tuvieron que desistir porque el Santón estaba muy fortificada, ¿no? Y habían puesto artillería. Ya lo habían previsto también Napoleón, y había dispuesto bastante artillería y bastante pesada. Eso es. En ese momento, bueno, los franceses empujaban, Bagration se iba retirando un poco, y es cuando llega también la columna de Constantino, ¿no? Constantino, el gran duque, que era el hermano menor del zar y era el encargado de dirigir la guardia rusa, ¿no? Y en este momento es cuando se da ese choque de guardias, también muy famoso, ¿no? Que se enfrenta la guardia imperial francesa contra la guardia rusa, y hay pues, unas imágenes muy evocadoras, ¿no? De los coraceros contra los rusos, sí, y tal. Sí, hay alguna. Tenemos un dibujo ahí. Pues, sí, no sé si vendrá ahora. Hace poco Giuseppe Rada hizo un dibujo sobre ese momento, además, el famoso autor. Muy bonito. No lo he visto, bueno. Es Lo esa, buscaré. la que pone imagen 2. Esta. Sí, no se ve muy bien aquí, pero ahí es el enfrentamiento de la caballería de la Guardia Imperial Francesa, esos son los cazadores de la Guardia, contra los coraceros de la Guardia Rusa, coraceros que no llevaban coraza, por otra parte, pero eran coraceros. Su Claro. denominación era así. Das cuenta que la Guardia Rusa en realidad eran... Cuando la Guardia Francesa era una unidad de élite y la Guardia Rusa todavía era una guardia más centrada en el siglo XVIII, es decir, que los componentes eran hijos de la alta nobleza y claro, pues tenían unas competencias militares más que dudosas, ¿no? De hecho, probablemente pues les habían probado muy poco antes de este choque. Es cierto que resistieron también, ¿no? y que solo un envite final, ¿no? Por parte de Bessières, que era quien comandaba la Guardia Francesa, pues hizo romper ahí el aguante de la Guardia Rusa. Bueno, tuvo su cierta importancia porque fue guardia contra guardia, algo que no se daba muy a menudo en esta época,
pero realmente, bueno, fue más testimonial, no tuvo una importancia muy decisiva. Lo máximo fue que permitió que parte de esas tropas rusas de infantería que estaban siendo desbordadas se pudiesen alejar del combate y refugiarse detrás de uno de los ríos cercanos a Austerlitz. O sea, básicamente sirvió para eso, nada más. Básicamente era ya una retirada de esa zona, ¿no? Y en realidad, vamos a ver si volvemos a los mapas. Estábamos en la de derecha. Sí, ese era el último que había visto. Eso es el Sampan. Sí. Vale, pásalo, por favor. Paso. Sí, Bueno, esa es la continuación. esto es lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? De ese avance sobre Krutz y la retirada de esa infantería, ¿no? Que les dio tiempo a retirarse hacia Holwitz, ¿no? Muy curioso, por cierto, que esto era básicamente el final del campo de batalla, no hubo más combate más hacia allá, cuando el pueblo de Austerlitz estaría fuera de este mapa, ¿no? Bueno, se le dio, de hecho yo creo que fue en el mismo campo de batalla que Napoleón lo nombró la batalla de Austerlitz, pero no se combatió en Austerlitz. Austerlitz, finalmente, las tropas, sobre todo de Constantino y las tropas que estaban por esta zona de Holowitz-Krenowitz, son las que se retiran hacia Austerlitz, pero no hubo combate como tal en Austerlitz, ¿no? De hecho, por allí llegaba otra columna de la Guardia Rusa que no llega a entrar en combate siquiera, porque se piensa que no iba a ser necesaria, ¿no? Cuando se la llama ya es demasiado tarde. Te das cuenta también las distancias que hay, ¿no? Si están en Austerlitz, no recuerdo ahora la distancia que había, pero claro, en lo que se les manda a llamar, se ponen en marcha, llegan al lugar del combate, pueden haber pasado horas, ¿no? Vamos a pasar. Esto es la reconquista de Sokolnitz. Aquí es cuando llega Davout, ¿no? Davout, que para mí fue uno de los generales, mariscales en este caso, del primer imperio más talentosos, y aquí lo demuestra, ¿no? Como al año siguiente en la batalla de Jena. Llega, envía ciertos refuerzos a Sokolnitz, y cuando Sokolnitz estaba plagado de tropas aliadas, llega, y con ese elan, ¿no? Que caracterizaba a los franceses, si no me equivoco fue el 48 de línea francés, el que llega y es capaz de arrollar a todas las tropas francesas, a todas las tropas aliadas, perdón, y recuperar ese pueblo, ¿no? Esto evidentemente parece muy difícil, ¿no? ¿Cómo puedes desalojar a lo mejor el doble o el triple de tropas de las que tú llevas, ¿no? Bueno, pues es por el factor sorpresa, por el cansancio que tuvieran las otras, porque no te lo esperas, porque te ven llegar y no sabes cuántos soldados traes, ¿no? Esto es algo curioso también, ¿no? Es muy del tema moral y psicológico en las batallas. Bueno, este 48 de línea francés, que si no recuerdo mal fue el que reconquista aquí Sokolnitz, el gran duque Constantino, años después, dijo que fue el que ganó la batalla de Austerlitz. Por eso, probablemente, esta zona de Sokolnitz y aquí abajo Telnitz fue el lugar más crucial de la batalla, ¿no? Incluso, evidentemente, los Altos del Pratzen también, como vamos a ver luego cómo se desarrolla. De hecho, ahí ya tienes. Viendo, ¿no? Aquí ya estamos viendo cómo desde los Altos del Pratzen, Van Damme ya ha ocupado todos estos altos y está enviando, perdonad que os tape esta zona, pero si no, no llego allí, está enviando Soult, ¿no? que como sabemos era el general de todo el cuerpo de ejército, está enviando sus tropas ya por la retaguardia rusa, ¿no? Entonces estamos viendo que Davout, junto con Legrand, está logrando desalojar de Sokolnitz a los austriacos y los rusos, mientras que por el este están llegando más franceses, ¿no? Daos cuenta del pánico que se podía provocar en esta ocasión, ¿no? No tienes posibilidad de retirada desde el norte, porque también están las tropas francesas, hemos visto en el despliegue. No tienes posibilidad de retirarte al este, no tienes posibilidad de retirarte al oeste. El único modo de retirarse en este momento, cuando ya se está viendo que la batalla está totalmente perdida, es hacia el sur. Pero en el sur, pásanos el mapa a ver si se aprecia bien. Sí, esa es. En el sur están... Sí, a ver si los ubico. Aquí. En el sur... Esa es la laguna de Sarte. Están unas lagunas, que en realidad eran estanques de pesca que utilizaban los lugareños, estaban en toda esta zona, estaban congelados y era muy difícil atravesarlos. Daos cuenta si querías evacuar los cañones, caballos, etc., ¿no? Había ciertos pasos, por ejemplo en esta zona que estáis viendo aquí, por esta zona de aquí,
Pero en este momento está representado simplemente los pasos que había entre esos estanques, en estas lagunas, ¿no? Que podemos denominar. Es decir, el escape que tuvo el ejército aliado en este momento era muy, muy precario, ¿no? Se llega a decir que empezaron a atravesar por los propios estanques, ¿no? Y que la artillería francesa que se ubica en esta zona, ¿no? Sí. Y en esta empieza a disparar a los estanques para quebrar ese hielo y que se ahoguen las tropas en retirada, ¿no? Esto está investigado. De hecho, hay una imagen también. Y bueno, creo que les voy a dejar con la intriga, ¿no? De a ver si eso es cierto o no. Esto está en el libro, evidentemente. Pero, bueno, fue una retirada muy, muy costosa. Hubo algunas tropas que se retiraron hacia el este, sí, que pudieron escapar, muy pocas. De hecho, algunas llegaron al pueblo de Reismandorf y se les cortó la retirada y tuvieron que volver sobre sus pasos, que es lo que representa esta línea discontinua verde. Y tuvieron que apelotonarse en esta zona, ¿no? Aquí hubo momentos de heroísmo también, de algunos jinetes, de O'Reilly, que pertenecía al ejército austriaco. Bueno, había que parar ese ataque francés, ¿no? Para que pudieran la mayoría de las tropas aliadas escaparse, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo esto ya es una retirada totalmente descontrolada. La batalla había sido ganada contundentemente y además podemos decir que había sido ganada de antemano, ¿no? Porque en la mente de Napoleón ya tenía concebido este plan y le salió a la perfección. De hecho, por eso lo hemos denominado al libro la obra maestra de Napoleón, ¿no? Porque yo creo que, excepto algunos percances menores, ¿no? Se puede decir, bueno, es que tardó horas en tomar el Pratzen cuando él pensaba que iba a ser un paseo militar porque iba a estar desalojado. Bueno, creo que esto podemos entender que no es tan sencillo, la guerra no es tan sencilla, ¿no? Pero sí que como conclusión, a lo mejor a todo esto, podemos decir que la batalla había sido concebida en la mente de Napoleón, que demostró su genio militar en este momento, se resolvió como él había pensado y por eso fue la obra maestra de Napoleón, ¿no? Uh-huh. Sí. No sé si queréis que hablemos un poco de las consecuencias que tuvo la batalla. Bueno, a lo mejor también eso ya lo podéis leer un poquito, ¿no? O si queréis que charlemos de algún tema en particular o queréis desarrollar algún punto más. ¿Cuántas bajas hubo en Austerlitz? Pues no me acuerdo ahora mismo de memoria. No sé, ahora mismo no lo sé. No Vamos recuerdo, a mirar la chuleta un poco. no recuerdo el número exacto. Napoleón estaba en inferioridad numérica, ¿no? En esta batalla. Sí. A ver, sí. En teoría, se supone, uno de los datos que tenemos aquí, que comenzó la batalla con 25.000 hombres menos Ujú. que los aliados. Lo que pasa es que después, cuando fue llegando las tropas de Davout y demás, ese número se redujo esa diferencia. Pero una de las comentarios que se hicieron en su momento es que a Napoleón le sobraron de 16.000 a 17.000 hombres para ganar la batalla. Que esos 17.000 hombres no le hicieron falta. Las bajas creo que fueron algo así como 7.000 franceses. Espera a ver si lo puedo encontrar. El dato, perdona. Lo cierto es que en las batallas napoleónicas no había tantos muertos como podemos pensarnos, ¿eh? Había bajas, muchas de ellas que eran dispersos, ¿no? Que se huían del campo de batalla y algunos luego se incorporaban a los ejércitos. Había muchos heridos, eso sí. Algunos de ellos morían por heridas, evidentemente, después, pero como muertos como tal no había tantísimos. Es algo que tenemos que pensar. Fijaos, ahora no tengo el mapa, pero si os dais cuenta, hubo muchas tropas que no entraron en combate, ¿no? Como comentaba Juancar, y otros lugares en los que se combatió en un momento dado, ¿no? A lo mejor en el Santón, imaginad, las tropas que estuvieron en el Santón aguantan un envite y no vuelven a combatir en todo el día, ¿no? Entonces, pues allí a lo mejor puedes tener el 10 o 15% de bajas, pero recordemos que no son muertos, sino que es el conjunto de los que no salen ilesos de la batalla, ¿no? No sé si mientras busca Juancar, yo os puedo decir que aproximadamente las bajas vienen a ser un 4 o 5%. Muertos, un 4 o 5% normalmente en una batalla napoleónica. Hemos desglosado las bajas por los cuerpos principales. Y por ejemplo, el cuerpo de Bernadotte, el primero, que prácticamente no intervino, solo tuvo 300 bajas, incluyendo heridos, muertos en el tema. Uh-huh. Pero por ejemplo, Davout, el cuerpo de Davout, que fue el que menos tropas aportó, y sin embargo, por estar en la zona donde estuvo combatiendo, tuvo
2.000 bajas entre muertos y heridos. Y las tropas que se considera que combatieron de su cuerpo de ejército fueron 3.800. O sea que el nivel de bajas del tercer cuerpo fue enorme. 55%. Sí, más o menos. Pero se calcula que aproximadamente los franceses pudieron tener unos 7.000 entre muertos y heridos. Sin embargo, los aliados, pues una de las cifras que se da son más de 6.000 muertos. Sin embargo, hay otras cifras que lo elevan también a 10.000, con 16.000 heridos y más de 11.400 prisioneros. Con lo cual podría llegarse hasta los 40 y tantos mil hombres, que vienen a ser más del 50% del ejército aliado. Claro, normalmente muchas de las bajas se daban en esa desbandada, no en el combate en sí, ¿no? Esa desbandada, pensad que luego también hubo persecución durante la noche, ¿no? Y claro, todo esto pues lleva a una serie de bajas desorbitada en uno de los bandos, ¿no? Sí, de hecho se perdían casi más en la persecución. Matón, has dicho antes que en la parte del norte que había unos coraceros que no tenían, o sea, porque no estaban llevando la coraza. No, es que no la llevaban directamente. O sea, los coraceros, había coraceros en el ejército austriaco y en el ejército ruso, pero los rusos simplemente mantenían la denominación porque la coraza ya no la utilizaban. Y los austriacos utilizaban solo el dorso, la parte frontal de la coraza, no la espalda. Mientras que los coraceros franceses, la ventaja que tenían precisamente es que tenían cubierto tanto el pecho como la espalda. Sí, es que lo comentaba porque hay un hilo en el foro del Gran Capitán sobre coraceros que mencionaban eso, que la evolución de la coraza, porque al final se hizo un poco más armatoste y depende la evolución de las tácticas, dependía de una cosa u otra. Sí, pero vamos, a ver si tenía algún tipo de correlación o algo. No, directamente en el ejército ruso la dejaron de usar. Posiblemente la consideraban ya que estaba fuera o que era un poco retrógrado el tema o algo por el estilo. Pero los franceses lo mantuvieron siempre, y de hecho también los carabineros, que eran parte de la caballería pesada francesa, eran solo 2 regimientos, y en un primer momento no la llevaban. Tenían un uniforme muy parecido a la de los granaderos a caballo, tenían un morrión de piel alto, pero después cambiaron al típico casco a la Minerva, que en vez de tener crin tenía el pompón todo de... y se equiparon con coraza también, tanto espalda como pecho. Lo que pasa es que a diferencia de los coraceros, llevaba una placa de cobre delante, con lo cual le daba algo más de resistencia y se diferenciaba por el color de los coraceros. Pero vamos, los franceses la llevaron durante toda la época napoleónica. Sí, luego otros ejércitos luego la introdujeron viendo el éxito de los franceses. El ejército español, por ejemplo. O aquí en España ni siquiera existían coraceros en esa época, y cuando llegan y ven los coraceros, la gente se ve como asombrada, ¿no? ¿Qué es esto que llega aquí? Y luego se empieza a adoptar, sobre todo por las corazas que se van capturando al 13º de coraceros que hay aquí en la península, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo se van imitando las tácticas que dan más éxito, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en esta batalla el ejército francés todavía no tenía lanceros. Y posteriormente, viendo el éxito de los cosacos, de la caballería ligera cosaca, y después en la campaña de Polonia, con los lanceros, los famosos lanceros polacos, los integraron ya en el ejército francés. Por eso es lo que decía Raúl, que se copiaban unos a otros, veían el éxito de unas determinadas tropas y decían, coño, esto yo no lo tengo en mi ejército, lo voy a incluir en mi ejército. Entonces los franceses incluyeron los lanceros posteriormente. Sin embargo, tanto rusos como austriacos como prusianos tenían lanceros. La denominación en esos países era ulanos, pero vienen a ser lo mismo, son lanceros. Pero es lo que dice Raúl, se copiaban unos a otros. Este ha tenido éxito, pues mira, voy a intentar aplicarlo yo en mi ejército. Estas son algunas de las imágenes que le han hecho en el profeso a Crisanto para el libro, que las encontraréis en el apartado que se dedica a los ejércitos, hacemos el estudio de los ejércitos de cada uno. Este era el típico infante ruso del momento. A ver, y los anteriores que no sé si habéis visto pasar, es el típico infante austriaco, que estaban cambiando el morrión, porque habían cambiado, antes llevaban una especie de chacó similar a de los franceses, que si pones el del francés, sí, si puedes, todavía no llevan el chacó en esta campaña. A partir de aquí se empezó a distribuir el chacó famoso. Y seguían llevando el bicornio, que como nota también curiosa,
cuando iban en marcha lo llevaban puesto de frente y cuando estaban en combate lo llevaban transversal. ¿Por qué? Manías, no lo sé. Pero es un dato curioso también. Sí, debe ser. Para ir andando mejor, menos resistencia al viento. Quería preguntaros ¿cómo evoluciona la batalla en función de la niebla? Al principio habéis dicho que amaneció con niebla. Se realizaron movimientos durante la niebla. Bueno, sobre todo, sí. y sobre todo disparos. Esa es la parte que... Disparos me refiero sobre todo de cañón. Pero yo me he dedicado a la recreación en cierta medida y llega un momento en que con los disparos, sobre todo de cañón, es que no se ve. Sí. Aparte de que cuesta respirar, te fatigas, etc., es que no se ve. Y la mezcla de los disparos de cañón, que es carbón, con la niebla puede producir lo mismo que en Londres el smog, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿se dispara con cañón cuando hay niebla o se evita? Sí, no, sí, claro. A ver, el ataque al sur, a Telnitz, sobre todo a Telnitz, que es el primer ataque, el pueblo más al sur, eso inicialmente se ataca con infantería, luego infantería ligera un poquito, y luego se empiezan a utilizar cañones, claro. O sea, la idea es tomar con lo máximo capacidad posible, ¿no? que tuvieran. El tema del humo, ¿no? De los cañones, esto que tú lo conocerás mucho mejor que nosotros, seguramente, si te has dedicado a esto, invisibilizaba cualquier parte del campo de batalla, hubiera niebla o no. Normalmente los testimonios que se dan en las batallas napoleónicas, ya no solo del humo de los cañones, sino también de los fusiles, los soldados lo que te dicen es que están disparando a ciegas muchas de las veces, ¿no? Ellos, cuando hay un combate entre el firefight que dicen los ingleses, ¿no? De disparos que se están disparando a 50 metros, incluso con los fusiles, normalmente, a no ser que viniera una ráfaga de viento, los combatientes están disparando prácticamente a ciegas, ¿no? Y de hecho no se les entrenaba en apuntar con el arma, ¿no? Porque además también aquello, como sabéis, tenía animalisa y salía para cualquier sitio menos donde tú querías, ¿no? Pero normalmente los combatientes lo que dicen es que ellos lo que ven es lo que tienen alrededor, a unos 30 o 50 metros, y más allá no están viendo absolutamente nada en pleno combate, ¿no? Respondiendo al tema de la niebla, se combate con niebla en el sur y luego se avanza con niebla sobre los altos del Pratzen. En ese momento es cuando empieza a disiparse y es cuando se ve ese famoso sol de Austerlitz que os he comentado antes, ¿no? Pero vamos, sí, respondiendo a tu pregunta, se combate con niebla y se dispara con niebla y la idea es tomar en ese momento el pueblo pues con todos los medios que había disponibles, ¿no? De hecho, en la zona sur, en Telnitz, hay un enfrentamiento de fuego amigo entre 2 regimientos franceses, porque no se reconocen. Sí. No se reconocen. Parte de uno de los regimientos que había sido desplazado de Telnitz, de repente se encuentra en su camino con unas tropas. Piensan que son enemigas y se le cambian disparos entre ellos mismos. Porque la niebla y ese humo que se podía haber generado por el combate ya que se había producido les impedía saber si eran amigos o enemigos. Eso pasó también entre 2 navíos españoles. Y el Real Carlos. Era Chicos, muy común. Lamento tener que cortaros aquí porque ya sé que seríais capaces de pasar toda la noche. Pero posiblemente. En una ocasión pensaremos hacer unas convivencias como cuando éramos pequeños, y entonces nos iremos todos nosotros un fin de semana entero para hacer además con reconstrucción incluida. Y entonces nos lo pasaremos bomba. Quería daros las gracias A ti, a vosotros. por la explicación. A Crisanto por la iniciativa de la editorial y a todos vosotros recomendaros el libro de Austerlitz, que creo que no os va a dejar indiferente, os va a agradar mucho y puedo asegurar que son unas horas de agradable lectura. Como siempre, antes de despedirnos tenemos los avisos parroquiales. Nuestros avisos parroquiales esta vez van cada vez más con mayor cantidad. La semana que viene tenemos 3 eventos. El próximo martes, que es día 15 de septiembre, habrá una presentación sobre Francia 1940, que es una de las últimas novedades de la editorial Galland Books. El miércoles no es que exactamente sea un evento donde los mortales podamos asistir, por el Casino Militar Augusto Ferrer Dalmau presenta su último libro, que es sobre la misión en Irak.
y me temo que eso es para grandes autoridades, pero es muy probable que descienda a visitarnos al resto de los mortales la semana siguiente, a partir del día 22, estamos buscando fecha. Y en lo que sería el día 17 viene un buen amigo, Javier Santa Marta, para presentar en esta ocasión un cómic de la editorial Cascaborra, que es María Pita, sobre un texto que en principio es de Héctor J. Castro, que precisamente tiene publicado una novela, varias novelas en HRM, pero una de ellas, la última, la cuarta, es justamente sobre María Pita. Y para el resto de mes ya vamos teniendo más cosas, vamos teniendo más eventos, así que os invito como siempre, como en seguidnos en la página web, en las redes sociales, y estáis bienvenidos siempre que queráis asistir a cualquiera de estas charlas, que en la gran mayoría, gracias a nuestros grandes amigos de Divulgadores del Misterio, del cual creo que llevamos ya 70 programas, 70 charlas, conferencias y eventos subidos durante este último año y medio, con lo cual creo que ha sido una colaboración muy fructífera y cada vez más nos van preguntando en las redes sociales que cuando subimos el vídeo, pues estad pendiente a Divulgadores del Misterio y nosotros también os compartiremos el enlace. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.